Gracias por continuar con nosotros en Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral. Soy Roxana Noriega y les doy la bienvenida. Amables amigas y amigos, seguimos con las actividades realizadas en el Foro Internacional La Discriminación Racial y Afrodescendientes en México. Les presentamos la ponencia de Fernando Salmerón, de la Dirección General de Educación Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, para después continuar con la presentación de Regina Martínez Casas, del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología, en el panel 3, Política Pública y Acciones a Emprender. En este panel se destacó que los afrodescendientes constituyen poco menos del 3% de los mexicanos autóctonos. En el censo poblacional más reciente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se reportó la presencia de 15.7 millones de indígenas en México. Acompáñenos a conocer las impresiones de este panel de trabajo. Comenzamos. Vamos a continuación a darle la palabra al doctor Fernando Salmerón, coordinador general de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, tiene una maestría en Antropología Social por el Colegio de Michoacán y un doctorado en Sociología por la Universidad de Texas. Sus líneas de especialización son la antropología de la política, económica, urbana y del desarrollo, y actualmente funge, como ya lo dije, como coordinador general de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP. Su trabajo se ha centrado en distintos aspectos del desarrollo, con particular énfasis en el papel del poder y los intermediarios políticos en el desarrollo regional y local. Fue fundador y primer coordinador del programa de doctorado en Antropología Social, coordinador del CIESAS Golfo y director académico en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, la CIESAS. Es miembro del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, AC. Ha sido distinguido con distintas comisiones de evaluación y de examinación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad de California, el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de Michoacán. Y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1998. Le damos la palabra al doctor Salmerón. Muchas gracias por la... Muchas gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la invitación y por la posibilidad de exponer qué es lo que estamos impulsando desde la Secretaría de Educación en relación con la población afrodescendiente. Voy a tratar de ir rápidamente para no violentar los tiempos. ¿Hacia dónde hay que apuntarlo? Perdón. Ahí está. Bueno, la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe promueve la educación intercultural en todo el sistema educativo. Y dentro de la educación intercultural están considerados, desde luego, todas las poblaciones que tienen orígenes y culturas distintas. Dentro de estas, aunque muchas veces no se ha subrayado con suficiente énfasis, consideramos desde luego a la población afrodescendiente. Un poco más adelante me voy a exponer por qué es que el énfasis no ha sido suficiente. Nosotros aquí señalamos que en la educación tiene que estar presente la cultura y la identidad de los pueblos dentro del sistema educativo. Y esto es algo que también muchas veces no vemos, y no vemos con suficiente fuerza en los programas nacionales y en los libros de texto y las características que ahí están presentes. Por esa razón es que nosotros estamos tratando de impulsar estos elementos que consideramos que deben ayudarnos a transformar el sistema educativo en ese sentido. Para eso, desde luego, implica una serie de cosas, hacer una serie de cambios en el sistema educativo, no es un asunto de una sola, pero esto es algo que se tiene que hacer deliberadamente y que además se tiene que hacer a distintos niveles. Es decir, esta idea que tenemos de que el currículum nacional y la formación nacional de los docentes decide todo lo que sucede en el sistema educativo nacional, solamente es cierta en parte.
La verdad es que los docentes tienen mucho más posibilidades de acción y de interacción con los padres de familia y con los estudiantes en su ámbito de acción, que es la escuela, de lo que muchas veces les concedemos. Entonces, este es un tema central, ¿no? Y por eso es que buscamos que la formación de los docentes y de los estudiantes, que un día serán docentes aquellos que así lo vean, tiene que considerar estos elementos, y tenemos que partir de que tenemos que ser capaces desde nuestra formación inicial de ponernos en los zapatos de los demás, de tomar la perspectiva del otro, porque es la única manera en la que verdaderamente podemos reconocer que los demás tienen no solamente el derecho y todas las posibilidades de ser lo que quieran ser sin dejar de ser lo que su tradición les ha dicho que deben ser, que ese ha sido un poco el punto. Y eso es algo que uno ve con mucha frecuencia en las encuestas sobre discriminación, que de alguna manera se achaca el que las personas vivan en condiciones de inequidad o de discriminación al hecho de ser como son, en vez de achacárnoslo a nosotros por no dejarlos ser como quieren ser. Ese es un poco el tema. Parece una cosa elemental y sin embargo lograr esto en el sistema educativo a veces no resulta tan sencillo, ¿no? Por eso lo que nosotros estamos planteando es que estos elementos tienen que relacionarse primero con un marco de relaciones general en el que se privilegia dentro de la educación el respeto y la horizontalidad como elementos clave, y esto no solo implica una concepción teórica, sino implica también transformar algunos de los procesos educativos en el sentido de ponernos al nivel de los educandos y trabajar de una manera horizontal en este nivel. Y eso es algo que nuestra tradición de conferencistas magistrales interrumpe de una manera muy importante, ¿no? Y por lo mismo consideramos que se trata de una tarea pedagógica que va mucho más allá de lo que se puede hacer en el aula. Tiene que ser algo en lo que nuestra presencia y nuestra práctica personal tiene que estar completamente inmiscuida o no funciona. El marco constitucional, lo hemos repetido aquí, no lo voy a subrayar. Hay 3 artículos de la Constitución que específicamente señalan los temas a los que nosotros debemos estar orientados. No es un tema que debamos desconocer y no me voy a detener ahí, pero sí quisiera subrayar que la referencia específica que hace el artículo 2 de la Constitución a los pueblos originarios como la base de la diversidad es muy importante. De alguna manera tiene que ver con que una parte significativa de esos cambios se hizo sobre la base del movimiento indígena y de la respuesta que dio el Estado al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero al incluir en esto y con esa referencia a todas las poblaciones diversas, de alguna manera dejamos de verlas a todas por ver únicamente a los pueblos indígenas. Si bien los pueblos indígenas son la población minoritaria más importante de este país, hay otras poblaciones que merecerían también, entre ellas los afrodescendientes, un trato semejante. Y muchas veces no lo estamos haciendo porque nuestro texto constitucional lo oscurece. Entonces este es un tema importante. Ahora, el problema ahí está justo en el reconocimiento de derechos, y el reconocimiento de derechos con base en una serie de instituciones y de prácticas sociales que no permiten hacer este trabajo de manera eficiente. Entonces, no solamente es un asunto de cambiar de actitud, de cambiar la forma en la que nos relacionamos con los demás, de llevar esto a la escuela, sino también cambiar algunas de las instituciones que permiten darle sustento a este trabajo. Y eso ya me voy a referir en un momento de manera específica a lo que se tiene que hacer en educación, pero no solamente es un asunto de educación, es un asunto de cambiar leyes, reglamentos, posibilidades de acceso, reconocimiento, y esas formas de reconocimiento pasan por una serie de elementos clave, uno de los cuales es sin duda el figurar en la estadística, ¿no? La estadística tiene muchísimas perversiones, pero tiene un punto clave que es que nos permite establecer de una manera que parece evidente y que sustenta los argumentos, y sin esa pues es muy difícil que avancemos hacia allá, ¿no?
O sea, en ese sentido hay una serie de derechos que tenemos que reconocer, que tenemos que presentar, pero que no es un asunto nada más de presentarlos de manera teórica, es decir, no basta con sabernoslos de memoria, sino el punto está en qué modificaciones tenemos que hacer en nuestras prácticas para que esos derechos se conviertan en una realidad en la práctica. Y ahí es donde está el problema mayor. Entonces, un primer punto es la demanda de información, es decir, ya hablamos ayer, tuvimos una excelente exposición del INEGI de lo que se está haciendo en términos del conteo y de lo que esto puede significar en términos del planteamiento del próximo y los siguientes censos. Sin duda eso es un parteaguas muy importante en México, pero no puede ser el único, es decir, no hay muchos instrumentos independientes de generación de información estadística en México. Sin duda los censos son el más importante, pero hay otros. La SEP tiene una serie de instrumentos, tiene uno que se llama el formato 911, que es aquellos que no estén metidos en educación seguro nunca habrán oído de él, pero es un instrumento que la Secretaría de Educación Pública utiliza para levantar al inicio y al fin de todos los ciclos escolares qué tipo de población y qué características tiene la población en la escuela. Sin embargo, no es, a pesar de tener un carácter censal en términos de las escuelas, no es un instrumento censal, no ve individuos, ve escuelas y ve participantes del sistema educativo. Entonces hay cosas que ese instrumento no genera, no nos deja ver. Aunque logremos algunos cambios ahí que estamos logrando, no ha sido suficiente. Hay otros cambios que estamos buscando en el censo de escuelas y en el censo que se practica a maestros y a estudiantes. Estos pueden tener mejores características, pero mientras no haya una sensibilidad desarrollada entre los docentes, por ejemplo, para que ellos mismos se asuman como afrodescendientes o como miembros de comunidades diversas, esto no funciona. O sea, para los indígenas, donde lo hemos discutido durante muchísimos años, todavía hay muchísimos docentes que cuando se les pregunta si se consideran o no indígenas, no consideran seriamente la pregunta, digamos, ¿no? Ese es ya cuando se les pregunta si hablan o no la lengua, pueden contestarlo y pueden negarlo, que sucede también mucho. Pero cuando se trata de un asunto de identidad, muchas veces esto ni siquiera se ha planteado justamente como parte de un problema educativo general. Entonces, este es uno de los temas centrales. Para eso hay otros desafíos que tienen que ver con desarrollar, desde luego, la información censal. Ya veremos cuáles son los resultados del conteo y a partir de ahí seguramente habrá que hacer muchos otros cambios. Tendremos que trabajar sobre estos temas en otros tipos de sistemas estadísticos. Las encuestas, por ejemplo, las encuestas de empleo, las encuestas de hogares, ninguna de estas tiene estas características ni permite hacer esas distinciones y serían importantes. Bueno, en términos de políticas, desde luego que uno de los problemas más serios que hemos tenido nosotros en educación es eso, es decir, cuando nosotros decimos queremos plantear una serie de programas para la población afrodescendiente, nos dicen, bueno, ¿y dónde están? ¿Cuántos son? ¿Qué es lo que quieren hacer con ellos? ¿De qué manera podemos plantear un programa de discriminación positiva dentro de la Secretaría de Educación si ustedes no me pueden decir ni siquiera? O sea, si yo les puedo decir que hago un programa de becas y a quién se los van a dar, cuántos son, qué porcentaje están, en dónde están localizados, esa información es vital antes de poder avanzar en esos aspectos, ¿no? Ahora, hay otra parte en la que sí hemos podido avanzar, si bien no hemos logrado todo lo que quisiéramos, pero una de estas tiene que ver con incluir la historia, las manifestaciones culturales de origen africano en los libros de texto, en los programas de estudio, en la sensibilización que se hace de los docentes. Esto, como algunas de las colegas que han trabajado con nosotros han podido ver, no es un asunto sencillo, es decir, no hay decisiones unívocas que permitan hacer el cambio, sino que de alguna manera hay que convencer, encontrar los mejores instrumentos y la mejor manera de lograrlo. Sin embargo, estos son temas en los que hemos avanzado en
dentro de la introducción de estos asuntos en el sistema educativo. El otro tema es el programa especial de educación intercultural que redactamos y publicamos el año pasado, que contiene 6 objetivos y cerca de 70 estrategias de trabajo, y en todas ellas, de manera explícita, está incorporada la población afrodescendiente. Esta es la primera vez que tenemos un programa de educación especial asociado de educación intercultural, asociado al programa sectorial de educación y dentro del Programa Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, este es un cambio, si bien eso hay que materializarlo, y entre el presupuesto base cero, los tiempos y los recursos que tenemos en las oficinas que nos encargamos de eso, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero lo cierto es que es la primera vez que esto se plantea y es un documento que tiene una fuerza de ley y es obligatorio para los distintos participantes del sistema educativo. Entonces es un elemento central. Para avanzar en esto, desde luego, hemos realizado algunas cosas. Yo solo voy a presentar un ejemplo, que es este proyecto piloto que llevamos a cabo en Oaxaca el año pasado, y que fue solamente con una escuela, solamente con un grupo de niñas de esa escuela, con la intención de darnos una idea de cómo es que esto se puede personalizar en una comunidad, y a partir de ahí tratar de identificar en qué comunidades de los lugares donde efectivamente sabemos que hay población afrodescendiente, y a partir de ahí, en lo que tenemos una estadística que nos permita generalizarlo a nivel nacional, presentar proyectos de apoyo específicos, ¿sí? Le hemos dado algo de difusión a este proyecto con la idea de convencer a actores del sistema de investigación o del sistema educativo de involucrarse en este tipo de cosas. Junto con esto hemos impulsado algunos pequeños videos, algunos pequeños instrumentos que nos permitan sobre todo despertar la conciencia del tema dentro del sector educativo y atraer simpatizantes dentro del sector educativo para avanzar en estos temas. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Salmerón. Vamos encontrando ya coincidencias en la exposición de nuestros panelistas. Nuestro experto, el experto del Comité de Naciones Unidas, hacía referencia a que los desafíos que se tienen en materia de políticas públicas tienen que ver con una cuestión legal, una cuestión institucional y una cuestión instrumental. Y en eso también hay coincidencia por parte de alguien que trabaja en la SEP, que tiene que ver con estas acciones a llevar a cabo por el Estado mexicano, y que también lo enfoca en la parte desde la propia Constitución, desde los propios preceptos constitucionales, cómo van generando, estableciendo estas condiciones que en principio legalmente están establecidas, pero cómo hacer para que en la práctica adquieran la efectividad. Y ya creo que en el horizonte de todos nosotros quedó muy claro la fecha del 21 de mayo del 2016, como ya lo señalaba, que va a ser un día en donde todos tenemos que dar la cara y enfrentar y decir no al tema del racismo. Por parte de la SEP, ahí están las acciones que vienen realizando y que pues yo creo que habrá que continuarlas, incentivarlas, fomentarlas y, ¿por qué no?, acrecentar pues el número de acciones en este tema de la educación intercultural. Y como lo señalan, pues hay hasta de cuestiones de estadística, cuestiones de censo, que todavía hay caminos por recorrer. Y así está, es decir, se van generando, que ustedes van viendo esas coincidencias, esos desafíos, como lo llaman ellos, o sea, cómo enfrentar esta situación y cómo articular acciones del Estado, tanto en la parte nacional como en la parte internacional. Vamos a darle ahora la palabra a la doctora Regina Martínez Casas, que viene o forma parte del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS como se le conoce. Ella es licenciada en Lingüística,
por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, obtuvo el grado de maestra en Antropología Social en el CIESAS, en su sede occidente, se doctoró en Ciencias Antropológicas en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, recibió el premio de la Academia Mexicana de Ciencias y la medalla al mérito universitario por su trayectoria durante sus estudios doctorales. Actualmente es profesora investigadora titular en el CIESAS y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha desempeñado en labores profesionales dentro del campo de la educación especial y la rehabilitación del lenguaje, así como la docencia en diferentes materias, tanto de lingüística como de antropología. Ha publicado diversos artículos especializados y también ha tenido participaciones en capítulos en libros sobre adquisición del lenguaje, indígenas urbanos y negociación cultural en situaciones de conflicto. Le damos la palabra a la doctora Regina Martínez. Pues muchas gracias. Me toca, igual que a mis demás colegas, agradecerle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la invitación y por la organización de este evento, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Pero además para mí es un gran honor estar compartiendo con gente a la que admiro mucho esta mesa en particular, y estar tratando de imaginarnos cómo proponer políticas públicas para un sector de la población mexicana históricamente discriminado. Entonces, como tengo muy poquito tiempo y voy a hablar de las perversas estadísticas de las que ya mencionaba hace un rato el doctor Salmerón, voy a tratar de ponerle algunos números a esta información más amplia de la que ya nos hablaba Pastor Elías sobre la desigualdad y la discriminación hacia la población afro-mexicana, en particular en las personas que radican en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Entonces, muy rápidamente, no se asusten por las gráficas y los números, voy a tratar solo de llamar su atención sobre algunos puntos que quiero hacer de su interés. Y bueno, me tocó, además de las actividades que ya se mencionaron, coordinar en México un proyecto que se ha denominado PERLA, que es un proyecto multinacional interdisciplinario que busca explorar cómo se construyen las identidades en los 4 países más poblados de América Latina y qué consecuencias tiene la construcción de las identidades mayoritarias nacionales para definir quiénes son las poblaciones consideradas minoritarias o minorizadas y por qué estas poblaciones suelen estar en condiciones de desigualdad. En México este proyecto, como ya lo mencioné, lo coordinó el CIESAS bajo mi persona y se aplicaron un gran número de encuestas a nivel nacional con 2 estudios especiales, una sobre muestra en 5 regiones indígenas y otra sobre muestra en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, en estos municipios que están aquí coloreados de café, en estas localidades que están allí señaladas. Entonces, bueno, ¿cuáles son los principales hallazgos de esta encuesta? El INEGI nos había acostumbrado a darnos información sobre hablantes de lengua indígena, pero no teníamos otros indicadores acerca de qué otras identidades eran las que privaban en México. Todos los demás que no hablaban lengua indígena son mexicanos en abstracto, o cómo nos identificamos los mexicanos. Lo que mostró PERLA es que el 63% de los encuestados por autoidentificación declaran ser mestizos. Es decir, pensamos en el mestizaje como un proceso propio del gobierno posrevolucionario y de otros momentos de la historia de México, pero en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, 2/3 partes de los mexicanos declaran en una encuesta nacional ser mestizos, o declaramos ser mestizos. Entonces, bueno, este era un dato importante sobre el que no teníamos información anterior. ¿Y por qué hacer énfasis en la autodeclaración? PERLA exploró 10 maneras diferentes de identificación utilizando las distintas preguntas que se utilizan en censos y encuestas en toda América Latina,
y a recomendación de la propia Organización de Naciones Unidas y en consonancia con lo que recomienda el convenio 169 de la OIT, vimos qué sucedía cuando se manejaba la autoidentificación en contraste con otro tipo de preguntas que se han utilizado en otros censos, y aquí vemos la diferencia cuando se usa la autoidentificación y cuando se usa la pregunta histórica que se ha manejado en México, que es el criterio a partir de la lengua materna. Entonces, es importante, digamos, para efectos estadísticos, ver que no solo existen dentro de las estadísticas nacionales los hablantes de lengua indígena, sino qué sucede con otros mexicanos. Y entonces, en la encuesta, en esta encuesta nacional encontramos que alrededor del 3% se autoidentificaron como negros o mulatos. En la sobremuestra de la Costa Chica, de Guerrero y Oaxaca sucedió algo análogo. 2/3 partes de las personas que encuestamos se autoidentificaron como negros y más o menos el 10% se autoidentificaron como mulatos. Entonces, bueno, esto nos permite de entrada poder afirmar, y bueno, fue uno de los temas que discutimos mucho con INEGI en el momento en que se estaban haciendo también ellos el planteamiento de cómo formular las preguntas, porque la identidad mayoritaria en la región era la identidad negra y no otras identidades que se han manejado con fines más bien académicos. Algunos datos para, o algunos datos interesantes que se arrojó con esta investigación tienen que ver con cuál es la situación de la Costa Chica, de Guerrero y Oaxaca, en particular de la población afrodescendiente, en contraste con lo que encontramos con otros indicadores también estadísticos. Aquí están, el promedio de ingreso. Esta línea roja marca el promedio de ingreso relacionado con los niveles educativos de la población que se autoidentificó como negra. En la línea verde son los que se autoidentificaron como indígenas y la línea azulita los que se autoidentificaron como mulatos, y vemos que más o menos el promedio de ingresos ronda los 2,000, 2,500 pesos mensuales. Esta es una encuesta que se aplicó hace 2 años. Cuando empezamos a presentar los resultados nos dijeron, bueno, pero es que Guerrero y Oaxaca son 2 de los estados más pobres de México. ¿Cómo sabemos que efectivamente en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca la gente es más pobre que en otras partes de este país, que es un país muy pobre? Y entonces, bueno, pues vemos cuál es la información sobre el promedio de ingresos en Guerrero y Oaxaca, según los datos de INEGI, 2 años antes, pensando que incluso pudieron haber incrementado un poco en 2 años los ingresos, y vemos que el promedio de ingresos de los 2 estados duplica lo que encontramos para la Costa Chica. Entonces, en 2 estados muy pobres, el promedio de ingresos de cualquier manera es el doble que el promedio de ingresos para los afrodescendientes que radican en esta zona en la que estuvimos trabajando. Después, otro indicador de desigualdad que ha sido históricamente usado por los demógrafos es los años de escolaridad. Entonces, bueno, ¿qué encontramos en la encuesta Perla, en la sobremuestra de la Costa Chica? Que más del 30% de quienes se identificaron como negros nunca han ido a la escuela, y que un número muy alto, también cerca del 25%, solo concluyeron la primaria. ¿Qué es lo que encontramos en los resultados de INEGI para los estados de Guerrero y de Oaxaca? Que el 20% de las personas que radican en Guerrero y Oaxaca, que radicaban en Guerrero y Oaxaca en el 2010, no contaban con escolaridad. Es decir, también tenemos una brecha de acceso a la escolaridad en la Costa Chica si la comparamos con el resto de la población de estas 2 entidades federativas, y es muy significativo también el número de personas con la primaria terminada según los datos de INEGI frente a lo que nosotros encontramos en la encuesta Perla. Pero bueno, aquí también es interesante compararlo con los resultados de Perla a nivel nacional, y como ya les mencionaba, utilizamos 10 indicadores diferentes que tienen que ver con cómo se identifica la gente. Uno tiene que ver con el color de la piel. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades del Foro Internacional, la discriminación racial y afrodescendientes en México, solo por Plataforma Electoral. Soy Roxana Noriega.
Hasta la próxima.